Si yo a un niño le diagnostico con asma, y yo le digo a este niño, ¿qué tengo que hacer? Identificar quién es el causante. Si es que sale alérgico al perro, no tenemos perro. Un niño puede tener una dermatitis leve, pero en cualquier momento puede llegar a una dermatitis grave. Cuando son una dermatitis grave, digamos que se puede ver la gravedad de acuerdo a la intensidad de los síntomas y de acuerdo a la topografía de la superficie corporal afectada. Estos alimentos lo que hacen es mejorar las barreras respiratorias, como todo alimento normal, ¿no? Pero no es que van a curar la alergia, o sea, no sirven para curar la alergia. Pueden mejorarte tu parte inmunológica, como todo alimento. Si estás bien nutrido, vas a estar mejor, vas a responder mejor a las agresiones, pero si estás desnutrido, no. Tu hijo respira con dificultad, tose sin razón aparente y has probado de todo, pero nada funciona. Podría tratarse de un cuadro grave de alergia, así que quédate en este capítulo. Mi querida Luisa. Analí y amigos, qué gusto compartir con ustedes. Y para tratar este tema tan importante nos acompaña el doctor Miguel Cedeño, especialista en alergias e inmunología pediátrica. Mi querido doctor, bienvenido. Comencemos por el principio. ¿Qué es una alergia y cómo se manifiesta en los niños? Claro que sí. Antes de eso es importante tener, digamos, como un concepto de lo que es el sistema inmune, ¿no? El sistema inmune regularmente se encuentra ubicado en todas las mucosas, ¿no? Regularmente es el que se encarga de defendernos, es su principal función. Solamente nos debería defender de las cosas que nos hacen daño, las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos. Cuando hablamos de alergia, el problema es que el sistema inmune en un individuo ya susceptible a desarrollar una alergia, el sistema inmune pierde la capacidad de discriminar qué es bueno y qué es malo. Y no solamente nos defiende de las cosas que son malas, sino que comienza a defendernos de las cosas que son buenas también. Regularmente lo hace a través de la producción de unos anticuerpos, que son los anticuerpos IgE, contra proteínas que son inocuas, que todos nosotros nos exponemos y no nos pasa nada. ¿Qué lo hace susceptible a presentar un cuadro alérgico? Regularmente la susceptibilidad genética es importante. La familia, si hay personas que son alérgicas en la familia, lo predisponen a un individuo cercano a un 25% si uno de los padres es alérgico a desarrollar una alergia. Si ambos son alérgicos, más del 50%. Doctor, y si existe esta predisposición genética, ¿cuál sería el mecanismo que como papá, mamá, familia podemos emplear en nuestros hijos para evitar que ocurra? Le digo esto porque en mi caso, en efecto, el papá de mi hijo durante toda su infancia sufrió de asma y mi hijo al nacer tuvo su vida normal hasta el año, pero a partir del año empezó a reflejar cuadros de alergia, hospitalizaciones. Y claro, como papá uno se hace la pregunta, ¿qué podemos hacer para evitar que tenga el mismo cuadro hasta una edad más avanzada, 10, 12 años, y no sufra las consecuencias que papito sufrió en su momento? O sea, ya sabiendo regularmente que uno es susceptible a desarrollar una alergia, lo que uno tiene que hacer es evitar que se exponga a cosas que nos podrían causar una alergia. Hay algunas proteínas en el entorno que pueden ser alergénicas, ¿no? Entonces, si yo tengo esa predisposición, regularmente, aquí nosotros tenemos que ver, de acuerdo a la región donde uno vive, cuál es el principal alergeno que produce síntomas. Entonces, aquí en la costa, por ejemplo, el mayor alergénico es los ácaros del polvo, las mascotas, las cucarachas, los hongos, ¿no? En cuanto a lo que son aeroalergenos, ¿no? En cuanto a lo que son alimentos, la leche y el huevo son los más alergénicos aquí. Pero sin embargo hay otros alergenos, que igual vamos a verlos en otros capítulos, que regularmente nos pueden provocar también una alergia. Entonces, si yo tengo un niño que sé que tiene la predisposición genética, trato de controlar su ambiente, ¿no? Y aparte no solamente de cosas alergénicas, también de cosas que puedan ser irritantes químicos en el entorno, ¿no? Estimular el sistema inmune haciendo deporte, estimular el sistema inmune con una buena dieta. Si yo sé que el niño va a nacer antes de que nazca, la madre se tiene que empezar a cuidar desde el inicio, desde el embarazo ya se habla que se puede hacer prevención de alergia. Después de esto, cuando el niño tenga un nacimiento que sea preferible parto vaginal, preferible que tenga lactancia materna, que no reciba antibióticos a temprana edad, que se reintroduzcan los alimentos lo más temprano posible, que haga deporte, o sea, son cosas que nos ayudan a que ese niño no desarrolle las alergias ¿Y más cómo adelante. sería esta prevención desde el vientre materno? La madre debe
tener una buena alimentación, es lo principal, ¿no? Tener, digamos, ahora se habla ya de la teoría de la higiene, ya se ha hablado desde hace mucho tiempo atrás que el hecho de que una madre tenga contacto digamos, con vida agrícola, ¿no? Animales, el contacto con la naturaleza, que estén regulados sus nutrientes, la vitamina D, una dieta que sea baja en emulsificantes, colorantes, esta situación, hace que la madre ya tenga, digamos, un estado de regulación. El problema es que el sistema inmune necesita una regulación y eso lo hace a través de que no tenga ciertos estímulos que provoquen un cierto tipo de inflamación que sea predominio alérgico. Nosotros vivimos en un equilibrio. En sí la clave es mantener el equilibrio en no tener una respuesta muy exagerada a cosas que no nos hacen daño. Doctor, en el caso de las personas que viven en el campo, si se trata de una madre que realiza actividades agrícolas y que también tiene que aplicar pesticidas, por ejemplo, si está en estado de gestación o embarazada, aquello también la puede hacer de alguna manera predisponerla para que su criatura pueda desarrollar algún tipo de alergias cuando nazca. O sea, la vida agrícola es un factor protector, pero si efectivamente está en contacto con irritantes químicos, ya no es tanto así, ¿no? Entonces puede provocar, y no solamente contra las alergias, puede provocar algunas malformaciones genéticas, algunas malformaciones de su desarrollo del niño. Entonces ya es por otro lado que intervienen ese tipo de pesticidas, ¿no? E incluso más enfermedades neoplásicas, por decirlo. Qué importante, doctor, conocer todo esto. Ahora, hablemos y centrémonos un poco en cuáles son esas enfermedades alérgicas más comunes para que papá y mamá en casa que nos está viendo sepa cómo actuar y poder diferenciar, porque muchas veces decimos, no, se trata de un simple resfriado, pero que luego termina y deriva en una neumonía. Esa pregunta es importante porque nosotros podemos realizar alergias en cualquier lugar que tengamos mucosas. Como habíamos dicho anteriormente, las mucosas son parte importante de nuestro sistema inmunitario. Entonces, si nosotros podemos desarrollar una alergia en los ojos, desarrollar alergia en la nariz, en el bronquio, en la piel o en la parte digestiva. Y a esto es que le llamamos conjuntivitis o rinitis o bronquitis o dermatitis o alergia alimentaria. No todo lo que es inflamación ya denota que es alérgico. Yo puedo ser rinítico y no ser alérgico, ¿no? Porque la rinitis solo me dice que está inflamada la nariz. En nuestro caso, nuestra especialidad lo que hace es diferenciar esto. ¿Esta rinitis es causa alérgica o es causa no alérgica? Porque hay muchas causas entre una de las dos, ¿no? Asimismo con la bronquitis, asimismo con la conjuntivitis y todas las demás enfermedades alérgicas. ¿Y a partir de qué edad puedo detectarlo? Algunos doctores recomiendan que en el caso del asma particularmente sea a partir de los 5 años. ¿Esto es real? ¿Existe alguna variación? ¿Cómo funciona? Eh, Nosotros tenemos que tener diferenciado las edades las etapas de la infancia, ¿no? Regularmente nosotros llamamos lactantes a los niños que lactan, que regularmente están de 0 a 2 años, ¿no? Después, de 2 a 5 años, los preescolares, que van antes de ir a la escuela. Después los escolares de 5 a 12 años y después los adolescentes. Nosotros vemos hasta los niños de los 18 años, ¿no? Entonces, en la primera etapa, es una etapa que más se desarrollan alergias alimentarias, ¿no? O para insectos, En la de lactante. en lactantes. Entonces, es raro que en esta etapa se desarrollen las alergias respiratorias, ¿no? Porque regularmente tiene que pasar un tiempo de exposición continua con un alergeno del ambiente en las vías respiratorias para que desarrolle después una reacción de defensa. O sea que en los 2 primeros años, si yo soy alérgico a los ácaros, por ejemplo, todavía no desarrollo síntomas, pero esos 2 años me estoy reconociendo al ponerme en contacto con esto y estoy sensibilizándome. Y a los 2 años comienzo a activar la reacción, ¿no? Entonces es raro que en menores de 2 años exista todavía una rinitis o un asma. Sin embargo, no quiere decir que no tengan otras causas de rinitis o causas de bronquitis. Regularmente en la rinitis a esta edad está más asociada a cambios bruscos de temperatura, que es una rinitis vasomotora, o rinitis de contacto a irritantes químicos como perfumes o detergentes, ¿no? Las bronquitis en esta edad están más relacionadas a infecciones virales. Y esas infecciones virales dentro del primer año, de los 2 primeros años, lo pueden predisponer sí a tener cambios en los tejidos del epitelio bronquial que más adelante hace que se desarrollen alergias. Entonces es importante igual conocer esto, ¿no? Pero las alergias más frecuentes en este grupo de edad son más bien alergias alimentarias. Digamos que se sensibiliza más rápido. Dentro de las primeras 2 semanas ya un paciente puede ser alérgico a la leche o al huevo, ¿no? En cambio, en las respiratorias duran más tiempo, tiene que estar más en contacto. ¿Y la prueba para detectar el asma a partir de qué edad?
A partir ya de los 2 años, 3 años comienzan ya las rinitis alérgicas. Ahí sí ya tenemos más rinitis alérgicas, incluso ya pueden haber más síntomas de hiperreactividad bronquial al no tener una buena respiración y tenemos ya un pequeño de hiperreactividad bronquial que nos va llevando al camino hacia el asma, ¿no? El asma regularmente se desarrolla más como a los 4 años, ya como asma como tal. Y ya nosotros podemos decir, clínicamente hay un paciente que puede desarrollar asma. Para esto nosotros tenemos algunas mediciones que son predictivas. Hay uno famoso que se llama el IPA, que es el índice predictivo de asma. Ese índice predictivo de asma nosotros ya lo podemos determinar en un paciente que antes de los 3 años ya tiene algunos eventos de obstrucción bronquial. Y nosotros le podemos decir, ese niño puede ser asmático ya después de este tiempo, a los 4 años, digamos, ¿no? Y eso más o menos nosotros medimos si el paciente tiene un padre que es alérgico, eso ya es un factor mayor. O que tenga el paciente alguna alergia alimentaria dentro de de los primeros 2 años, eso es otro criterio mayor. O que tenga alguna sensibilización a alguno de leche y huevos, ¿no? Más, hay otros criterios menores que son que tenga la IgE elevada, que tenga síntomas de la nariz, rinitis. Entonces, eso nos va diciendo ya, el niño va para allá, para ese camino, va para el asma. Y ya después nosotros, y cuando ya el niño tenga capacidad de hacer unas pruebas especiales, nosotros podemos determinar ya confirmarlo como a los 5 o 6 años que hacemos una espirometría. Aparte tenemos que cada vez, para el asma es un capítulo aparte, o sea, la rinitis es una cosa como clasificarla, el asma es distinta. Hay muchos fenotipos de asma, y el asma es una enfermedad heterogénea que tiene muchas causas, de tal manera que uno puede ser asmático por sobrepeso o puede ser asmático porque hace mucho ejercicio o una hiperactividad al ejercicio, puede ser asmático porque de características infecciosas. Y hay un tipo que dice, debemos nosotros hacer la diferenciación. El tipo que es alérgico tiene otra forma de manifestarse. Unos se manifiestan más temprano, otras y se van rápido, otras temprano y perduran, otras inician más adelante. Entonces, de tal manera que el asma es una enfermedad que tenemos que evaluarla bien y se manifiesta por algunos síntomas. Los síntomas principales que pueden ser, digamos, no son tan como específicos de esa enfermedad. La tos es inespecífica. Un niño que tose puede ser asmático, pero también puede tener otras causas. La tos puede ser de sinusitis, puede ser de laringitis, puede ser de bronquitis, de neumonía, pero la tos es un signo importante. La dificultad para respirar. Un niño que está en reposo y está respirando rápido en reposo es un niño que puede tener hiperreactividad bronquial o incluso si cumple la edad y tiene otro criterio, es un niño asmático. Opresión torácica, el niño está y siente que se le oprime el pechito, eso es un signo clínico que nosotros decimos, y el clásico que es la sibilancia que le sirve al pecho, ¿no? Y esos síntomas nosotros tenemos que evaluarlos si se presentan en el día, o si se presentan en la noche, o si se presentan cuando corre, o que requiere uso de una medicina de rescate, que es el salbutamol, continuamente. De acuerdo a eso, nosotros decimos, este niño está parcialmente controlado, no controlado o está controlado. Y de acuerdo a eso, damos un tratamiento específico. Y después vamos a hacer, el asma es una enfermedad que requiere seguimiento y control. Todas las enfermedades alérgicas son enfermedades crónicas, pueden empezar en la niñez y terminan ya en la adultez. Entonces, pero lo principal que nosotros al final, teniendo un control de estos pacientes, sabemos a dónde pueden llegar, sabemos dónde van. Y lo que hacemos nosotros es prevenir que lleguen a esas complicaciones. Doctor, usted ha hablado en esta primera parte de la entrevista de lo que son, se ha enfocado más en lo que son las alergias respiratorias en los niños, pero como usted bien lo decía al inicio de su intervención, las alergias son un campo y un universo muy amplio y entre ellas están las alergias que se manifiestan a través de reacciones, de ronchas, sarpullidos en la piel. Eh, Mi pregunta es para ambos casos, tanto las alergias de tipo respiratorias como las que se manifiestan en la piel como una especie de dermatitis. ¿Existe, además de las pruebas para determinar a qué es alérgica una persona, y en este caso un niño o una niña, vacunas para poder prevenir y que el niño no tenga ningún padecimiento de alergias ni respiratorias ni de la piel? O sea, regularmente el tratamiento de las alergias, el primer tratamiento es identificar quién es el causante. Una vez que usted identifica quién es el causante, por decir, si usted le sale una prueba o ha tenido reacciones con un alimento, digamos el camarón, ¿no? Si usted sigue comiendo camarón, así yo le doy mejor tratamiento, no van a parar los síntomas, porque mientras uno lo desinflama, le sigue exponiéndose, entonces vuelve a inflamarse. Entonces la medicación no se la podemos quitar. Entonces el primer tratamiento es evitar el causante.
mientras no se deje de evitar el causante, los síntomas no mejoran. ¿Pero hay vacunas o no para prevenirlas? Para prevenirlas no, para tratarlas sí. Entonces ya después que ya nosotros identificamos quién es el causante, lo evitamos. Y después de eso, damos la medicina para desinflamarlo, que hay algunos medicamentos para desinflamarlo. Y si no se puede dejar de evitar con estas dos medidas, ya uno aplica vacunas, es para que deje de ser alérgico a eso que es alérgico. Pero eso sí tiene un tiempo largo para volverse a tolerar eso que piensa que es malo. Ahora, cuando un niño pequeño comienza a ser tratado debidamente y si por A o B circunstancias, papá o mamá o quien esté a cargo de la criatura no sigue a pie juntilla las recomendaciones del especialista, ¿podría esta dermatitis o alergia respiratoria o asma convertirse en una enfermedad crónica para toda la vida? De hecho, las enfermedades alérgicas son crónicas. Si nosotros hacemos un símil de una enfermedad crónica, por decir, enfermedades crónicas es la hipertensión, ¿no? O la diabetes. Cuando a usted le diagnostican que es diabético, que es hipertenso, usted sabe que lo va a tener toda la vida. Pero si usted no se la trata, lo más probable es que a mediano o largo plazo usted tenga infartos cardíacos o eventos cerebrovasculares o daño del riñón, porque va para allá. Y en el caso de las alergias, ¿qué es lo más grave que puede sucederle a una persona? Eso como que hago el símil más o Sí. menos, ¿no? Es decir, si hablamos de la diabetes, por decir, si usted le dice al paciente es diabético, usted ya no come azúcar y tengo que darle un medicamento, 2 medicamentos de acuerdo si sigue comiendo o no. Pero lo que yo quiero hacer es que no llegue allá, ¿no? Lo mismo con la hipertensión. En el caso de la alergia, si hacemos, porque no son enfermedades totalmente distintas en cuanto a su génesis, pero en cuanto a su evolución son iguales. Si yo a un niño le diagnostico con asma y yo le digo a este niño qué tengo que hacer, identificar quién es el causante. Si es que sale alérgico al perro, no tenemos perro. Si sigue teniendo perro, digamos como un ejemplo, a pesar de que yo le dé medicamentos, no se va a poder controlar. Entonces ahí es que uno dice, si el niño sigue exponiéndose, lo más probable es que ese niño tenga asma, ¿sí? O tenga conjuntivitis, o tenga más adelante otras enfermedades del bronquio, que son más que todo asmas de difícil control, que no responden al tratamiento habitual. ¿Y las de la piel? Los de la piel también. Nosotros tenemos, en la piel ahí también tenemos que clasificar todas las enfermedades alérgicas, ¿no? Un niño puede tener una dermatitis leve, pero en cualquier momento puede llegar a una dermatitis grave. Cuando son una dermatitis grave, digamos que se puede ver la gravedad de acuerdo a la intensidad de los síntomas y de acuerdo a la topografía de la superficie corporal afectada. Entonces, las alergias, eso es lo que el trabajo principal de los alergólogos es reconocer a un paciente que es alérgico y saber para dónde va. De acuerdo al primer síntoma que está presentando, uno dice, va a llegar allá. ¿Qué tengo que hacer? Que no llegue allá. Entonces, ahí es que nosotros hacemos las medidas preventivas, pero lo más común es que el paciente llegue a gravedad, que llegue a daño de órganos y aparte de la parte corporal, de la parte orgánica como tal, también su esfera emocional, también de toda la parte que tiene que ver con la preocupación familiar. O sea, es algo que preocupa a un padre ver a un niño enfermo. Entonces, pero regularmente todas las enfermedades alérgicas van en ascenso. Doctor, y qué importante poder hacer hincapié en esto, de que se trata de un trabajo en equipo. El médico hace su parte, pero la familia hace la segunda parte más importante, porque si no hay constancia, no hay resultados. Y nuevamente, como desde esta experiencia personalísima que le he tenido, que quiero aprovechar la oportunidad para compartir con cada persona que nos ve, es el tema de las vacunas que sí dan resultado. En mi caso, he tenido la bendición de contar con su acompañamiento durante 1 año y medio, que mi hijo ha pasado por un proceso bastante delicado con el tema de su alergia, que probablemente podría ser un caso de asma, y que sí han dado resultado porque tras permanecer en este 1 año y medio de tratamiento he podido ver su mejoría. Nunca más lo hospitalicé, Luisa, en este periodo de 1 año y medio, teniendo en consideración que previo a esto tuvo 4 hospitalizaciones que terminaron precisamente en neumonía, por eso la importancia. Pero ahora, doctor, ¿qué pasa en aquellos casos donde las mamitas o papitos quizás no tienen acceso a un profesional de su talla y quizás se dejan llevar un poco por estos medicamentos caseros? Yo recuerdo mucho en mi infancia, no sé si tú lo recuerdas, Luisa, las mamás te hacían estos jarabes caseros, que leche con ajo, que miel de abeja pura. ¿Sirve, ayuda, previene de alguna manera o dadas las condiciones actuales y a todo lo que se exponen nuestros niños, ya nada de esto funciona, sino que hay que irnos netamente a la parte científica? Sí, realmente es algo que vemos diariamente en la consulta, ¿no? Uno como padre realmente
termina accediendo a cosas que a veces no tienen un sustento, un respaldo académico que uno dice puede funcionar o no. Nosotros realmente tratamos con lo que ha demostrado una evidencia científica que ha mejorado, ¿no? Entonces, si en cierta medida todas estas cositas es lo que comemos en la dieta diariamente, que pueden, digamos, como mantener controlado el sistema inmune, no como tal. O sea, que pueden aportar al funcionamiento, sí pueden aportar, pero Es que va a que detener mi alergia. controlen la alergia, que curen la alergia, no lo van a hacer. O sea, ya es un mecanismo totalmente distinto, ¿no? Acá vemos que son células que se mueven, que tienen una memoria equivocada y atacan algo distinto. Y con estos oligoelementos o alimentos que damos, no le van a cambiar esa respuesta. Van a hacer solamente que funcionen bien los neutrófilos, que funcionen bien en las barreras, pero no van a cambiar este mecanismo alergénico. ¿Qué ocurre con estos medicamentos caseros? ¿Sirven, nos ayudan a detener en algo estas alergias a las que nuestros niños se ven expuestos? ¿O forma parte de una dieta que quizás previene en cierta medida, pero ya cuando existe una alergia ya no sirve de nada como tratamiento? O sea, realmente es una pregunta importante. Todos los padres ya vienen desesperados probando alguno de estos alimentos que nos sugieren. Realmente estos alimentos no intervienen en el mecanismo de cambiar una alergia. Es una parte, es una respuesta inmunitaria. Eh, Estos alimentos lo que hacen es mejorar las barreras respiratorias, como todo alimento normal, ¿no? Pero no es que van a curar la alergia, o sea, no sirven para curar la alergia. Pueden mejorarte tu parte inmunológica, como todo alimento. Si estás bien nutrido, vas a estar mejor, vas a responder mejor a las agresiones, pero si estás desnutrido, no. Entonces, son alimentos que mejoran las funciones de ciertos órganos, pero no intervienen en la respuesta inmunitaria, que en este caso es la alergia, ¿no? Ahora, doctora, hay un error común que en muchas ocasiones los papás, sobre todo las mamás primerizas, cometemos, y es tener ese jarabe de confianza que quizás no funcionó en el inicio y tenerlo en nuestra alacena para solventar alguna emergencia, pero el día de mañana, conforme pasan los meses, le puede generar alguna consecuencia o derivar incluso en otra reacción. O ¿qué pasa con el cuerpo, con el organismo del menor? ¿De qué manera reacciona ante este tipo de medicina que no ha sido recetada por un especialista para ese cuadro en particular que el pequeño presenta? Sí, realmente no es conveniente, nunca ha sido conveniente automedicarnos, ¿no? Siempre que nosotros prescribimos un medicamento es de acuerdo a después de una infección, de una valoración, vemos qué es lo que necesita el paciente, ¿no? Entonces, si hablan de algún medicamento que a veces lo utilizan porque la tos, como les dije, puede ser solamente la tos, le pueden dar algo para la tos que no saben dónde está la causa de la tos. La tos puede estar en la causa eh, bronquial, y si le damos litoxígeno no le va a servir. Lo mismo si es que el paciente necesita, no tiene una parte bronquial, sino que tiene una parte de sinusitis y le dan inhaladores, no le va a servir porque no es para eso, ¿no? Entonces, el automedicar no está bien en ningún caso, ¿no? Incluso cuando le damos antihistamínicos, a veces tenemos que ver, cuando nosotros damos una receta, lo utilizamos por mucho tiempo, pero tenemos que ver si no es que hacen después una disminución del efecto. En ciertos casos pueden darse unas disminuciones que tenemos que rotar otros antihistamínicos, ¿no? Entonces los medicamentos los damos de acuerdo a la intensidad de los síntomas, de acuerdo a la enfermedad. Eso realmente no es muy favorable que estemos automedicando a nuestros hijos. Peor hablar de los antibióticos Jamás. jamás en ese caso, ¿no? Doctor, yo tengo un único hijo que ya tiene 30 años, pero que comenzó a presentar primero un cuadro de asma que su padre lo tuvo, pero luego, y hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, problemas de prurito, dermatitis, picazón. En algún momento de su primera etapa de niñez se le hicieron las famosas pruebas y etcétera. Luego pasaron los años y durante mucho tiempo, a un largo tiempo, no volvieron a presentarse estos cuadros de comezón, de picazón, de prurito o dermatitis. Pero en los últimos 2 o 3 años, esto ha recrudecido, se ha presentado y ha recrudecido. Mi pregunta es, cuando yo parí a mi hijo, apenas le pude dar de lactar 1 mes, porque mi organismo no producía la suficiente leche materna. Así que lo crié con leche de tarro, con la mejor que había en el mercado, pero mi pregunta es si eso tendrá tal vez alguna incidencia en los problemas de alergias que mi hijo manifiesta hasta el día de hoy, que ya cumplió 30 años.
La lactancia materna es importantísima, de verdad que la lactancia materna no podemos decir que es el único factor, ¿no? En la alergia hay distintos factores, ¿no? Pero la lactancia materna regularmente es una sustancia que induce regulación, ¿no? Y lo que justamente vemos es que en las alergias el problema es que hay una falta de regulación. Si nosotros ya hablamos técnicamente, decimos que hay una liberación de unas citocinas que son reguladoras que hacen que el sistema inmune se mantenga calmado. Y eso lo hace a través de una sustancia que tenemos en el leche materna, que hay una serie de oligoelementos que son el estímulo principal para que nuestra microbiota tenga un determinado balance entre una diversidad y abundancia de unas bacterias que son específicas para inducir este tipo de citocinas regulatorias. Entonces, aparte de las múltiples ventajas que tiene la lactancia materna, una de las principales causas de protector de alergia es de inducir este tipo de sustancias que nos regula el sistema inmunitario. La recomendación importante es que las mamitas den de lactar a sus pequeños. Y otra pregunta relacionada al respecto, ¿pueden también la ingesta de determinados medicamentos inducir a que la persona presente estos cuadros alérgicos? Cuando ya uno es alérgico, uno ya tiene esa predisposición, esa alteración, uno puede comenzar a hacer diversas alergias en su vida, ¿no? Desde alimentos hasta fármacos, ¿no? Hay algunos fármacos que nosotros tenemos experiencia de algunos fármacos que causan reacciones leves, hay unas que causan reacciones muy graves, ¿no? Los fármacos que más tienen este tipo de reacción, después tenemos que identificar porque, como les dije anteriormente, cuando tenemos una reacción de un fármaco, no solamente es el mecanismo de alergia, hay otros tipos de hipersensibilidad. Entonces, el principal de alergia como tal, los más importantes son los betalactámicos, como las penicilinas, o los AINES que utilizamos habitualmente, como el ibuprofeno, ¿no? U otros que son ahí un poquito más, menos frecuentes, como, digamos, como el Bactrim o el látex, ¿no? Pero esos son los que más se podrían hacer una reacción de ese tipo. Pero de ahí hay otros que son anticonvulsivantes, que causan unas reacciones muy graves, unas farmacodemias muy graves, que son síndromes de Steven-Johnson, esclerosis epidémica, que necesitan hospitalización, ¿no? De allí la importancia de la pregunta que hacía Hanali con respecto a no automedicarse, porque uno no sabe cómo va a reaccionar el organismo y más aún el de nuestros niños. Y lo fácil que es en el mercado, Luisa, es doctor, de ir a una farmacia sin receta, encuentras en las perchas una amplia gama de medicamentos y caemos muchas veces en el error de adquirir estos productos. Doctor, aprovechando la oportunidad que lo tenemos aquí y qué valioso que son todas sus guías y sus recomendaciones, la reacción alérgica a ácaros es muy común en nuestro medio. ¿Qué tipo de cuidados debe tener mamá o papá en casa, más allá de lo evidente que es una limpieza frecuente, ¿no? Que son las recomendaciones que uno fácilmente incluso las observa en internet, pero más allá de eso, ¿cómo debe ser el día a día de un niño o de un papá dentro de casa y fuera de ella para evitar estas recaídas que pueden terminar en cuadros graves? Regularmente los ácaros, como les dije anteriormente, no suelen ser los malos, ¿no? Es el sistema inmune que lo tiene reconocido que es malo. El ácaro, principalmente en todo el litoral, es digamos como una partícula frecuente en todos los hogares, ¿no? Y lo importante es entender que el ácaro, están ahí, Diosito los puso para que se comen la piel que se nos cae a nosotros. Y la piel de nosotros regularmente es piel muerta, se pudre en nuestros hogares. Si ellos no existieran, esa piel se pudre y tendríamos la verdad poder en nuestras casas y llena de bacterias, ¿no? Ellos cumplen su función, ¿no? El problema es que cuando esos ácaros, regularmente hay muchos que nacen todos los días porque tenemos mucha humedad y muchos se mueren. Entonces, cuando hay muchos ácaros muertos, no es que tanto el ácaro vivo se le mete en la nariz al niño y le causa una irritación, no, es el ácaro que después que se muere y la caquita, que son los excrementos, se secan, se hacen polvo. Y ese polvo se queda acumulado por mucho tiempo dentro de las casas. Entonces, cuando supera la cantidad, ya comienza a ser sensibilizante, cuando supera la cantidad normal, ¿no? Entonces, lo ideal en este caso es que esos desperdicios de los ácaros no estén en los hogares. Para eso es importante que el aire circule dentro de las casas. O sea, ambientes cerrados, húmedos, regularmente hay más ácaros muertos ahí. Y entonces usted manipula la almohada, manipula el colchón y se levanta ese polvito, le llega a su mucosa y le causa una reacción. ¿Qué hacemos? ¿Abrimos ventanas, que entre aire fresco, luz solar? Lo ideal es que
exista una ventana, que se abra, que circule el aire para que eso de polvillo salga de ese ambiente, ¿no? Que regularmente las almohadas o los cojines no tengan mucho tiempo, sino ¿Cada que qué tiempo debemos rotarlos. cambiarlos? Seguramente puede ser cada 2 años, regularmente, ¿no? No tener muchas almohadas, ¿no? Tener pocas almohadas porque no es el material de la almohada, lo mismo que no es el material del peluche. Es el polvo que se queda en estos lugares en las esponjas y cuando usted las manipula se levanta el polvito. Entonces eso es lo importante porque por eso le dice no tenga tantos peluches, no tenga tantas almohadas, pero no tanto por el material. Alfombras, cortinas, Todo lo que todo. pueda acumular polvo dentro de la casa. Los muebles preferible que sean de madera, de metal, de cuero, de plástico, porque usted se sienta y se levanta ese polvito si tiene mucha esponja. Si tiene mucho tiempo, si no está limpio, puede que se eleve usted eso. Entonces todo lo que acumule polvo dentro de la casa se tiene que retirar. Doctor, cuando Annalyn le preguntaba el tema de los remedios caseros de las abuelitas, yo recuerdo que mi mamita me daba un jarabe de rábano o también le molían un buen diente de ajo que dicen que ayuda a mejorar el sistema inmune. Y usted decía en su respuesta que aquello podía ser, ¿por qué no?, saludable porque es alimento. Pero ¿qué alimentos, en cambio, como mamás, debemos procurar que nuestros hijos no los coman en exceso o de manera cotidiana? ¿Qué alimentos son los que pueden producir alergias o enfermedades de esta naturaleza? O sea, regularmente ahora se habla de que tenemos que tender hacia lo natural, de tal manera que ningún alimento artificial es bueno, ¿no? Entonces, y lastimosamente lo que más tenemos es alimentos artificiales, ¿no? Entonces, evitar estos consumos de muchos colorantes, de emulsificantes, de cosas procesadas, induce un daño de nuestras barreras intestinales. De hecho, disminuye el moco, el moco es importante a nivel intestinal, ¿no? A nivel gástrico, ¿no? Esos productos degradan eso y dejan más expuesto el sistema inmune para que reaccione más fuerte, ¿no? Entonces, todos estos alimentos artificiales, preferible no evitarlos. Claro que no podemos tampoco decir, no los come nunca, ¿no? Pero que nosotros tengamos una proporción de un 80-20, no darle de recreo todos los días. Estos alimentos que hay, leche chocolatada, jugos artificiales, que usan muchos saborizantes. Nada que sea, de hecho, los embutidos que sean más preferible que tengan carne en vez de sabor a carne. Que los chocolates sean más chocolate que sabor a chocolate, ¿no? Eso es importantísimo, que tenga más la proteína natural. Perfecto. Doctor, queremos realmente de corazón agradecerle por estar aquí porque sabemos que este capítulo va a ayudar a muchas mamás y papás para que sus hijos tengan un mejor estilo de vida. Desde mi experiencia, ha sido mi médico de cabecera de mi hijo José Andrés desde hace 1 año y medio y nuestra vida ha cambiado gracias a su apoyo, a su ayuda y a estar constantemente con su guía médica. Le quiero agradecer y lo vamos también a invitar para que pueda compartir con nosotros en futuros capítulos esta información tan necesaria que debe estar siempre ahí, al día a día y guiándonos para hacer un mejor rol siempre como papás y mamás. ¿Algún mensaje final que le quiera dar a nuestra audiencia que hoy nos ha Como acompañado? habíamos indicado, realmente nuestra misión es esa, identificar las enfermedades que puedan progresar hacia gravedad, ¿no? Así como habíamos indicado, esto es parte y parte, ¿no? Hay cosas que nosotros como médicos no podemos manejar y tenemos que fijarnos en la familia, ¿no? Hasta el uso de medicamentos, el que se pueda controlar el medicamento, que se apegue al medicamento, es lo que a veces nos da resultados, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro centro estamos muy preparados para justamente identificar estas alergias, identificar la progresión y tratar de evitarlas. Gracias al doctor Miguel Cedeño por haber compartido este episodio con nosotros y con ustedes, Annalyn. Siempre es un gusto compartir contigo. Claro que sí, querida amiga, e invitarlos a todos que nos acompañen en todas nuestras plataformas digitales. Será hasta la próxima. Siguiente nivel llega gracias a Doctor Gustavo Pico, Salud y Tecnología Moderna. Futuro Dental, construyendo sonrisas. Mason Eric, productos exclusivos para todo evento. Allergo Kids, adiós alergias. Rocha y Asociados, consultores jurídicos. Hotel Treat by Wyndham Guayaquil.